Esta noche acá, en Destino 2024, el candidato a la presidencia del partido Prosperidad Ciudadana, el señor Carlos Pineda. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches y a toda la audiencia y respetable público, aquí estoy a sus órdenes. También saludamos al panel de periodistas y analistas que acuerpan este ejercicio. Luis Pedro Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mario, y a la audiencia de Canal Antigua. José Carlos Ortega, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenidos, qué gusto. Y Cristian Castillo. Gracias por permitirnos entrar en su hogar. Bueno, comenzamos Destino 2024. ¿Quién es Carlos Pineda? ¿Por qué lo propuso el partido Prosperidad Ciudadana? Conozcamos un poco del perfil y la historia del candidato a la presidencia de la República. Voy a sacar un decreto gubernativo para obligar a todas las empresas o patronos a que se les pague literalmente todos los años la indemnización universal. Carlos Pineda es un empresario transportista y actual presidenciable del partido Prosperidad Ciudadana, partido donde figuraba el exministro de Economía Antonio Maluf, pero fue Pineda quien se quedó con la candidatura. Su nombre cobró relevancia cuando fue secretario general del partido en formación Cambio, cuando apareció al lado de Manuel y Jorge Valdizón. Pineda es recordado por muchos tras su ayuda en 2020 a los damnificados de las tormentas ETA e IOTA, pues utilizó sus aeronaves para llevar ayuda y rescatar a los afectados. En 2017, según reportes de medios, Pineda fue detenido en Izabal por las autoridades de la Policía Nacional Civil por atropellar a un hombre en medio de una protesta. Carlos Pineda en las últimas encuestas ha acaparado la preferencia electoral y encabeza las encuestas de algunos medios escritos. Segunda vuelta representa la unión de la corrupción. Pues bueno, ahí un poco acerca del perfil de Carlos Pineda. Vamos a iniciar entonces este ejercicio. Le recordamos al candidato que en cada pregunta tiene hasta 2 minutos para responder y en la repregunta 1 minuto. Usted tendrá en pantalla un cronómetro, el cual le irá marcando el tiempo que usted utiliza para responder los cuestionamientos. Arrancamos entonces esta emisión con Cristian Castillo. Candidato Pineda, bienvenido nuevamente. ¿Qué lleva a un empresario que ha estado al frente de una empresa que tiene más de 50 años de experiencia, que viene creciendo sistemáticamente? ¿Qué hace que después de dirigir una empresa exitosa busque ahora la presidencia, pero de manera tan repentina, sin trayectoria política, sin haber participado antes, irrumpir y llegar a lo que está logrando en este momento? Mira, Cristian, lo que sucede es que nosotros nos hemos dado cuenta del abandono del Estado hacia nuestros colaboradores, por ejemplo, en de que tenemos que constantemente mandarlos a hospitales privados porque el ICS no los puede atender, de que no hay una ambulancia en el caso de las fincas, en las comunidades que están a la par, que a cada rato el carro tenemos que mandarlo para llevar a la gente al hospital, de que implementamos dentro de la corporación familiar, tenemos un colegio. Nos toca implementar muchas veces temas de educación privada para nuestros muchachos porque no hay del Estado la capacidad. Realmente el Estado no está cumpliendo la función para la cual fue creada, que es darle servicios básicos de buena calidad a nuestros ciudadanos. Y en el tema de la inseguridad ya no soportamos los asaltos, no soportamos las extorsiones, aunque el tema de extorsiones sí va más al pequeño y mediano comerciante, no tanto a la empresa más grande, porque obviamente ellos miden fuerzas para ver contra quién pueden pelear. ¿Y considera que la experiencia de dirigir una empresa y un rancho son condiciones suficientes como para dirigir un país? Lo más importante de la pregunta primera que me hiciste fue las carreteras. El tema de que nosotros somos usuarios constantes de las carreteras, nos descuentan casi 10 quetzales en cada galón de combustible que nosotros consumimos para implementarlo, el mantenimiento en Covial de carreteras, y tampoco lo hace. Eso es lo más importante. Estoy harto de que pagamos tanto impuesto y los impuestos no son reflejados en el beneficio de la población. Pero su experiencia al frente de sus empresas y de su rancho, ¿cree que son condiciones suficientes para dirigir Guatemala? Aparte de eso, yo creo que al final el Estado es una empresa, es un emprendimiento. ¿Lo administraría como su rancho? No puedo, porque hay condiciones específicas, las cuales tienes que cumplir, que son las leyes.
y ya están establecidos los procesos, entonces no hay que inventarse nada, simplemente me tocó estudiar y analizar la contabilidad del Estado, cómo está orgánicamente y legalmente dividido el Estado y formado el Estado, y eso creo que es suficiente. Pero lo más importante para poder administrar el Estado es ser honrado, es no cogerte el dinero, porque la función principal del presidente, artículo 183, es administrar la hacienda pública, recaudación, el gasto y el presupuesto. Y con eso que hagas bien, lo demás ya está establecido, por eso no hay que inventarse un plan de trabajo pues, técnico e inventarse el agua azucarada. ¿No tiene plan de trabajo? ¿Cómo no? Tenemos un plan de trabajo que se llama Pineda porque no es de partido alguno, porque al final el partido político no es el que va a gobernar la persona con su equipo de trabajo que libremente, por capacidad, puedes escoger al no tener compromisos con nadie. Y a eso vamos. Vamos ahora al Plan Pineda, Plan de Desarrollo Integral de la Nación. Y usted comienza diciendo de que usted quiere heredar a los guatemaltecos un estado en que prevalezca la libertad, la seguridad y las oportunidades. Nos habla de que la improvisación y las ocurrencias de los políticos han comprometido las finanzas del país al punto de endeudar al país para sufragar gastos de funcionamiento a causa de su desconocimiento de la contabilidad del Estado. En el espectro ideológico, ¿cómo se define usted y cómo define al partido que lo está postulando? Del partido no me pregunten mucho porque ni siquiera he leído los estatutos. El partido simplemente es ¿Un instrumento, un vehículo electoral? Es un vehículo, me da la legalidad para poderme inscribir como candidato a la presidencia. Así que del partido no te puedo hablar mucho. Pero, por ejemplo, de mi ideología, el problema es que yo soy una persona justo. No me gustan las injusticias. Y lo que es justo, sea de izquierda o derecha. ¿Y no se define izquierda? Por ejemplo, ahorita tanto la izquierda y la derecha me están atacando. Ahí sí están unidos y se dieron la mano atrás para poderme hacerme pedazos. ¿Y no hay claridad sobre la definición ideológica de sus ideas? ¿Más Estado, menos Estado? Bueno, mira, es que la Constitución está bien fundamentada, con multidisciplinaria, con varios actores, tanto de izquierda y derecha. Por ejemplo, cuando la Constitución protege la propiedad privada, sería derecha. Y cuando la Constitución permite el sindicalismo, sería de izquierda. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir, mira, la función del presidente es cumplir la Constitución y hacer que se cumpla. Y una pregunta obligada, Carlos Pineda, que a usted se la han hecho en otros medios, lo hemos leído, pero se la tenemos que hacer. Y es el tema de la visa americana. Y correcto. Es que, obviamente, siendo usted un empresario acaudalado de Izabal, de éxito y transportista, sin visa americana o en trámite, genera todo tipo de especulación. Y la gente nos dice, bueno... Yo no entiendo el tema porque el tener visa o el no tener visa te vuelve mejor o peor persona. Esa parte todavía no la comprendo por qué la cuestionan. El tema de la visa americana es que yo estoy esperando y no tengo control de eso. O sea, pues me la pueden dar o no me la pueden dar. ¿Hace cuánto? El 27 de marzo tuve mi cita para que me dieran la visa y hasta ahorita... ¿Fue a su cita? Sí, no hay problema. El pasaporte. Sí, se quedó el pasaporte, por eso no puedo ir a México, quiero reunirme con AMLO y no puedo porque no me han devuelto mi pasaporte. Entonces, estoy esperando que me resuelvan y ellos resolverán según su soberanía. O sea, el dar la visa americana es un privilegio según ellos y no es una obligación. ¿Quién puede controlar a la nación más poderosa del mundo? O sea, eso no se puede. Pues, no sé por qué lo están haciendo. Yo creo que hay como 14 millones o más de guatemaltecos que no tienen visa y no por eso son malas personas. La mayoría que se van a trabajar y los migrantes de Estados Unidos tampoco se fueron con visa, se fueron ilegalmente. Licenciado Pineda, ¿cuáles serían las primeras acciones concretas del gobierno de Carlos Pineda? O sea, ¿qué resultados tendríamos en los primeros 100 días de trabajo de Carlos Pineda a cargo de la presidencia de la República? Mira, queremos aprovechar el ofrecimiento del presidente Yamatei en el tema de la transición, que va a estar muy abierto a eso, para que evaluar. Obviamente no vas a ir, solo son 4 años de administración. Correcto. Aquí hablamos 3 y medio casi. Entonces no vas a ir tú a borrar todos los programas que ya existen, como alguien me lo sugirió. Miren, los programas ya existen, ¿y por qué va a hacer usted? O sea, los programas que funcionan, hay que permanezcan en el trabajo. Es más, hay que hacer una planificación, que ya la estamos haciendo, a 20 y a 50 años, porque solo con un cambio generacional realmente va a desarrollar este país. Entonces vamos a aprovechar, obviamente, la transición y la abierta que está ofreciendo el presidente Yamatei para poder empezar a actuar desde el primer día. Ya estamos planificando en muchas de las obras. Hay un programa de ampliación, recuperación de vías de comunicación, o sea, carreteras, autopistas, que ya lo estamos diseñando desde ya. Por ejemplo, desde el primer día hay proyectos que ya están calificados, simplemente es de ordenar la ejecución, asignación, obviamente en gobierno abierto, con plicas abiertas al mejor postor, como debe ser, y no obras sobrevaloradas. Por ejemplo, la carretera que dejó overage tirada,
de frontera a frontera, México a El Salvador, con 4 vías, con las circunvalaciones, todo eso ya se está estudiando, se está gastando un poco de plata ahí en estudios que ya existen, recopilándolos para empezar a accionar desde el primer día. Yo ya estoy trabajando. ¿Quién está pagando eso, Carlos? ¿Cuál? Esos estudios, ¿quién los está pagando? O sea, no es que se esté gastando mucha plata, se está recopilando y haciendo una investigación. Lo que tengo es un ingeniero que me está colaborando con eso, que sabe del tema, porque yo necesito que ya empecemos a accionar. Entonces ese es mi cuate, me está colaborando y está recopilando ahí un poco de información de lo que había antes. Pero te digo que ya son programas que ya existieron, que quedaron tirados y hay que rescatarlos. Y justamente con eso, cuando hay un cambio de partido y además de eso con las afirmaciones que tienes acerca del partido, o sea que yo estoy en el partido como un vehículo, mucho de lo que se cuestiona y se preguntan las personas es el equipo de trabajo. O sea, ¿con qué equipo de trabajo acompañaría a Carlos Pineda a la presidencia? Y creo que es un tema fundamental para muchos guatemaltecos. Con el mejor equipo de trabajo que existe. El mejor equipo, ¿por qué? Porque no llevo compromisos. Yo no he vendido ni ministerios, no he vendido ni viceministerios, ni secretarías. Simplemente se está calificando al mejor equipo, obviamente apoyado con mucho de la sociedad civil, donde están recomendando 3, ¿me entiendes? Para cada puesto. Necesitamos 1000 personas de confianza para poder accionar el Estado. ¿Y ya tienes Y algún grupo de confianza muchos ahorita? de los que están ahorita trabajando, sobre todo del nivel de abajo, de viceministerio para abajo, técnicos del Estado, no los puede remover. Esa gente ya tiene el conocimiento. Igual tú llegas a una empresa, cambias al gerente y a los gerentes de mercadeos, al gerente de recursos humanos, pero los técnicos, los que hacen el trabajo día a día, esas personas son básicas para poder empezar a desempeñar el trabajo. Entonces no puedes tú ir a borrar y cuenta nueva y como lo hacen cada 4 años. ¿Por qué? Porque los partidos políticos hacen compromisos al que ayudó en la campaña, al primo del diputado, 10 puestos a cada diputado para poder accionar en el Congreso, es lo primero que ofrecen. Y vamos a ir a quitar esos puestos. Yo una vez les digo a los congresistas, los puestos de plaza fantasmas que salen de ahí, el Ejecutivo, eso sí me los vuelo. 10 por diputado es la media. Yo cada vez estoy aprendiendo más cómo han funcionado, cómo han accionado, y lo que hay que hacer es ir a corregir esa plana. El Estado ya lo inflaron. Solo los gastos de fijos es el problema. Los gastos fijos han crecido tanto. Imagínate tú que hace 20 años el presupuesto de la nación eran 21.000 millones y hoy son 115.000 millones. O sea, es ridículo. Entonces han inflado tanto el Estado por los compromisos políticos. Por eso es importante que yo no lleve compromisos políticos y es la única manera que yo determiné para poder hacer un buen trabajo y no ir a hacer la misma caballada de Para todos. eso entregarías un informe de cuántos... Gobierno abierto, papá. Sí, Gobierno entregarías un abierto informe desde de el cuántos, primer día. de cuántos empleados públicos hay, porque se hizo un censo y no se publicó nunca. Mira, aquí ya no gastan pisto en estadísticas, aquí se la fuman todo. De hecho, ustedes 3 están invitados, ya que son críticos y conocedores del área. Vayan y me ayuden a trabajar. Yo no tengo compromisos ni me tienen que pagar dinero por eso. Ahora bien, candidato Pineda, usted ha hablado acerca de mantener cosas que han funcionado. Digamos, durante la pandemia se instauraron algunos programas sociales que algunos los criticaron. En el pasado también han sido foco de críticas porque se han tornado en programas con tinte electoral. ¿Usted continuaría con programas de asistencia económica a la población o no lo haría? Ya soy, ahí está. Sí lo hay que hacer, es obligatorio, es un deber constitucional ayudar a cierto segmento de la población, el cual no puede mantenerse por sí solo. Háblese de ancianos, háblese de mujeres embarazadas que necesiten asistencia y los menores de edad. Vamos a asistir a la población más vulnerable, pero de una forma transparente. Directamente a tu DPI ya está el programa. Entonces, el problema de comprar alimentos y hacer bolsitas es que es un costo que tal vez cuesta 50, 100 quetzales la bolsita y al Estado le cuesta 400. Y mi trabajo es cuidar el dinero de los guatemaltecos. Que no se lo roben, invertirlo bien y eso es todo, no tengo que hacer más. Entonces, los programas sociales sí van en asistencia a las personas que puedan necesitarlo. Pero mientras les enseñas a trabajar. Por ejemplo, ¿sería una transferencia dineraria, un monto de dinero mes a mes? ¿Cuál sería el monto? Depende del estudio social que se haga. Tú sabes que las municipalidades tienen la obligación de mantener las estadísticas socioeconómicas de su municipio. Entonces hay que establecer, hay que ayudar al pobre, pero hay que ayudarlo mientras lo sacas de la pobreza. Mi trabajo es levantar los índices de subdesarrollo del país para pasar a Guatemala del tercer mundo al segundo mundo, por lo menos en 4 años. ¿Y qué garantía tenemos de que esos programas no se conviertan en una plataforma electoral para dentro de 4 años? Si es que usted gana.
Pero si yo ya gané, yo no necesito, yo no me puedo reelegir en 4 años, no es prohibido por la Constitución, yo no voy a tener, y como no tengo compromiso con partido, tampoco voy a favorecer a otro. Bueno, Lo que sí es- faltan las votaciones, no ha ganado, No, faltan no. las votaciones. tú hiciste el supuesto de que yo soy presidente. Por eso No, te yo digo, le dije si en caso ganara, yo no le estoy colocando la banda, yo le dije si en caso llegara a ganar. Bueno, entonces hace bien la pregunta porque me dijiste, ¿cómo no vas a usar desde la presidencia el dinero para temas electorales? ¿Por qué yo voy a necesitar usar el dinero para temas electorales si yo ya no voy a continuar en la presidencia? No sé si me explico. No, o sea, digamos, crear una red de programas sociales que dentro de 4 años le sirvan de trampolín electoral ¿A quién? venga, al candidato del partido oficial, si en dado caso usted gana. ¿Cuál partido oficial? Si no existe tal cosa, es ilegal que haya partido oficial. La Me Constitución refiero al claramente... partido que hace gobierno, el Partido Prosperidad Ciudadana, si en dado caso usted gana dentro de 4 años o durante el periodo de gobierno, se convierte en el partido oficial. No, eso no va a pasar porque yo no tengo partido oficial. Yo tengo, bueno, no estoy afiliado al partido, pero la Constitución claramente te dice que el presidente no debe favorecer a partido alguno, por eso los obligan a renunciar cuando están afiliados, porque él representa la unidad. Mira, el problema de Guatemala es que se hacen los bloques de partido, o las, ¿cómo le llaman? Aparte de bloques, bancadas. Se hacen las bancadas de partidos y empiezan a trabajar por su partido. Todo el mundo jala agua para su molino. Para mí, yo tengo otro plan aspiracional que todavía no lo he dado a conocer. Todo mi plan Pineda está basado en las necesidades del pueblo. Es un plan abierto que constantemente estamos alimentando con cada gira que hacemos y conocemos las necesidades del pueblo. Y basado en eso, no hay tecnicismos ahí, solo en lo que podemos legalmente hacer desde el Ejecutivo, desde la Presidencia. Ahí no incurro para usar al Congreso para nada. Aparte, tengo un plan aspiracional que voy a componer este país, pero no lo puedo hacer ahorita ni comprometerme ahorita porque no sé cómo manejar o cómo voy a manejar. Para aterrizar esas ideas, 2 minutos, candidato... ¿Terminaron los 2 minutos? No? Candidato, claro que sí. Ya. Candidato Pineda, a partir de su experiencia en la gestión de ranchos, conversemos un poco sobre el agro guatemalteco. ¿Cuáles son sus propuestas principalmente en materia de apoyar al pequeño productor? Y estamos hablando concretamente qué tiene pensado con fertilizantes, con desarrollo rural, con gestión de agua. ¿Estaría a favor de una ley de aguas? Claro. ¿Cuáles son sus propuestas en el agro? Bueno, mira, existe el programa de INDECA que está dormido. Tiene un pequeño presupuesto como de 17 millones que hay fugas de capital. El programa de INDECA es un programa que existe desde el año 72, gobierno de Arana, que lo que hacía era mantener al agricultor, enseñarle a producir al agricultor, comprarle su cosecha y mantener un balance en granos básicos y seguridad alimentaria entre el precio de producción y el precio de venta. Por ejemplo, INDECA tenía silos por todo el país, era el granero de Guatemala y es un programa que lo vendieron los políticos porque los políticos nunca han trabajado en su vida. Ese ha sido el problema de Guatemala, que los políticos y su mundo es política, pero no es trabajo, el mío es trabajo. Yo de política hasta ahorita estoy aprendiendo cómo funciona el sistema, que por cierto, cada vez que me meto más, me doy cuenta de por qué es que Guatemala está sumergido en la pobreza en el tercer mundo. ¿Sí? Y básicamente es porque todo se lo roban. Ellos no hacen nada si no les queda algo en la bolsa. Y tienen todo nuestro dinero circulante que falta en el sistema bancario, lo tienen bajo el colchón de sus casas. Así de claro. Entonces, para ayudar al agricultor vamos a activar el programa de INDECA para darles la tecnología, el conocimiento, la capacitación, el financiamiento, muy importante, el seguro agrícola y sobre todo el mercado, que es lo más importante, porque todos sembramos y al final logramos cosechar. Pero ¿qué pasa? ¿Quién nos compra el producto? Los precios se van al suelo. Entonces INDECA regula. Si el precio hablemos de maíz, que es lo que más común y está en la boca a todos. Si el precio del maíz está muy barato y el productor va a perder dinero, que casi siempre perdemos dinero con sembrar maíz, o sea, eso es algo romántico. Hoy venía pensando, casi siempre que yo siembro maíz salgo perdiendo. Y digo, ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿Por qué vuelvo a sembrar maíz? Además, que para que eso no pase, ya estamos teniendo asesoría, o cercanía o acercamiento con el récord de mayor producción del mundo y nos va a venir a asesorar a Guatemala, primero Dios. Es un mexicano que está muy bien reconocido, no voy a decir su nombre porque no lo tengo autorizado, pero después de eso le vamos a garantizar el mercado, le vamos a comprar la cosecha a los agricultores y lo vamos a almacenar en nuestros hilos. Lo sacamos a la venta y vamos a regular el precio de venta para que el consumidor tampoco tenga que pagar muy caro. Candidato, concretamente para las áreas fronterizas, uno de los problemas constantes es la erradicación de amapola y de marihuana. ¿Cuál sería su propuesta de sustitución de cultivos para aquellas áreas del país que están teniendo el problema de cultivar este tipo de ilícitos?
Lo que pasa es que se ponen a sembrar, me imagino, yo no conozco el tema, ni sé de los cultivos de amapola, no conozco la amapola, sé que es una flor roja, pero ¿qué vas a hacer? Es ilegal, es ilegal. Y mientras sea ilegal, me compete a mí hacer y acabar con los cultivos de drogas. Eso es algo que hay que hacer porque es ilegal. ¿Cómo vas a sustituir la economía de un negocio tan rentable con un negocio que la agricultura no está rentable? Yo le estoy apostando mucho a la industrialización. Nosotros, el país, tenemos que industrializarnos, tener mano de obra capacitada, por eso le apostamos mucho a la capacitación y te puedo explicar cómo, para que nuestras familias guatemaltecas puedan generar ingresos Se reales. industrializa el agro. Mecanizando, ¿sí? Mecanizando, tecnificando sistemas de riegos. Bueno, eso ya existe en todo el mundo, simplemente de hacerlo. Nosotros vamos a poner 2 extensionistas en los municipios pequeños y 4 en los grandes a nivel municipal para coordinar en conjunto una planificación de qué cultivar y que no salga uno sobrecultivo o sobre cosecha de algún producto que no vaya a necesitarse en el mercado y por eso vaya a perder dinero la gente. Candidato Pineda, vamos a pasar al tema del desarrollo económico y social. Usted tiene un apartado específico en el Plan Pineda de Desarrollo Integral. Nos habla en varios pasajes de este plan de que usted habla de que es importante reducir la burocracia. Por supuesto, creo que la mayoría estamos de acuerdo con eso. Pero cuando llegamos al punto de la ruta a la prosperidad para el desarrollo económico y social de su plan, nos habla, aparte de lo que nos había usted mencionado del tema de los programas sociales, ancianos, mujeres embarazadas y menores, también nos habla de un programa de tecnificación intensiva para jóvenes de 15 a 25 años, con duración de 1 año, proporcionando un estipendio o mensualidad para cubrir gastos de estudio. También nos habla de un programa de aprendiz para personas. Este programa será financiado mediante un esquema de cofinanciamiento en el que las empresas pagarán 50% del salario y el Estado aportará otro 50%. Y nos habla de un programa de préstamos a la palabra, donde se buscará que al menos 50% de los préstamos sean otorgados a emprendedores de zonas rurales. Habla de préstamos blandos. ¿Cómo, digamos, pretende usted implementar estos programas cuando tenemos un déficit fiscal proyectado ya para este año de 30.000 millones de quetzales, ingresarán 85.000 millones de quetzales, se pretenden gastar 115.000 millones de quetzales, con una deuda que nos va a legar este gobierno, que lo recibió en 160.000 millones de quetzales y la va a dejar a todos los guatemaltecos con 250.000 millones de quetzales? ¿Cómo pretendería usted implementar este tipo de programas o cuánto costaría? Mira, el pago de la deuda pública es de 16.000 millones al año. O sea, del presupuesto general, 16.000 millones son para pago de deuda pública y eso tendrá que mantenerse así mientras va saliendo de la deuda. Hay garantías para eso porque... Ahora, ojo, en esos 16.000 millones de quetzales que se pretenden para este año, 99% es para pago de intereses en lo que corresponde a la deuda interna. Para deuda externa es un poquito más del 50%. En esa composición nunca se pagaría la deuda. Claro, yo pienso, al igual que la empresa, para poder pagar una deuda y mejorar el ingreso del país, tienes que tener otros ingresos aparte de la recaudación fiscal. Lo que pasa es que aquí nosotros acostumbramos, bueno, nosotros no, los políticos que no saben nada de economía, acostumbran a regalar nuestros recursos. Vendieron los negocios que le daban ingresos privativos al país y así un país va a la quiebra y a la pobreza. Entonces, pero hablando del apoyo para tecnificar y sacar adelante a las familias guatemaltecas, capacitarle. El tema de los niños de 15 a 25 años es porque la educación en Guatemala es básica. Ahora, ¿de dónde sacar el dinero para todo esto que puede ser bueno? Es que todos los programas tienen que ser autosostenibles. El dinero hay a morir en el sistema financiero bancario. A morir. No hay en los bancos que hacer con el pisto. ¿Estatal? ¿Pero para qué quieres dinero estatal? Tú tienes que crear fondos revolventes retornables. Estamos hablando de hacer negocios para que la gente pueda salir adelante. Si hay que aportarle a un emprendimiento, le vas a dar un préstamo, no le vas a regalar el dinero. Es que no hay dinero para regalar. Pero, por ejemplo, en estos programas de tecnificación habla de una mensualidad para estos jóvenes. ¿Usted habla de préstamos? Alemania, eso salió de Alemania. Mira, salió, por eso, si me dan los 2 minutos. Claro. En el área del Polo Chic hay trabajo para 1.500 personas. Pero hay 15.000 personas y la mayoría son niños de 14 a 25 años que están casados con hijos y ellos no pueden darse el lujo de poder dejar de sembrar maíz y frijol con la economía de subsistencia que llevan para poder capacitarse. Entonces, hay 10.000, oye esto, solo te voy a dar un ejemplo.
Hay 10.000 efectivos del ejército. Se nos va el tiempo Con de los un 2 sueldo. minutos, solo muy rápidamente y muy concretamente. ¿Más o menos impuestos? Simplificación de los impuestos. No podemos reducirlos ahorita. La meta sería a pagar menos impuestos, pero para eso primero hay que crear ingresos para el país privativos. Pues sabes que Panamá puede darse el lujo de no cobrar un centavo de impuestos. Solo con lo que cobra el canal de Panamá, el cruce de barcos, él puede mantener y darle $1,000 a cada uno de sus habitantes. Nosotros no podemos darnos ese lujo por la mala administración de política del Estado. Licenciado Pineda, en Guatemala cada año 400,000 jóvenes cumplen 18 años aproximadamente. Una cifra que en un momento va a incrementarse y después decrecentar. Tenemos 150,000 de esos que salen de diversificado y solamente se crean 20,000 empleos en el sector privado. ¿Qué vamos a hacer para que los jóvenes tengan más empleo? Porque una de las cuestiones que tiene el plan de gobierno Pineda es la generación de más empleos, es el punto de partida para impulsar el desarrollo económico del país. ¿Cómo vamos a hacer? Y también para la atracción de aquellos que han dejado nuestra patria y que se han ido al exterior y que en algún momento anhelan volver a Guatemala. Vamos hacia la modernización del país, hacia la industrialización. Vamos a crear las condiciones para que el nearshoring, o ¿lo dije bien? Sí. Nearshoring. O sea, hay que hacer un poco la lengua de rata. Pero bueno, vamos a atraer más inversión. Pero si no le damos las condiciones a la inversión, además, yo estoy segurísimo y he hablado con varios que muchos empresarios guatemaltecos anhelan esas condiciones para poder invertir más. Por ejemplo, tengo un compacto, y lo digo al público porque es cierto, con Vestex, de que ellos pueden poner manufactura ligera en todo el corredor seco de Guatemala para acabar con el desempleo. Pero ¿qué pasa? No tienen infraestructura portuaria, le toma 20 horas a un contenedor poder llegar al puerto, más días de trámites para poder exportar. Entonces nosotros estamos automatización de la tramitología del Estado para poder dar las condiciones y que haya más. Se acaba de ir una inversión de 150 millones de Corea del Sur para Costa Rica. Imagínate tú. Otra cosa, hay que trabajar en acuerdo regionalmente con El Salvador, Honduras, para unificar el salario y no estar compitiendo por esa mano de obra. Puedes invertir muchísimo en turismo para crear mano de obra. Guatemala estamos en pañales. Hay un Inguata ahí que solo se gastó 6.8 millones en un copy-paste de la marca de país. Es que la corrupción es enorme. Entonces, en turismo vamos a crear muchísimos empleos, en manufactura ligera muchísimos empleos, en tecnificación agrícola. Yo ahorita tengo 30 cabezales. Yo he hablado con mis hermanos, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo 30 camiones parados, pucha, yo tengo 35, no tenemos choferes. Necesitamos la escuela de choferes. Por eso estaba hablando de que hay que usar al ejército para que no salgan soldados, solo que después salgan de sus 30 meses de servicio a tener un sueldo de guardaespaldas, sino que capacitémoslos, metamos al Intecapa, a las brigadas militares y que esos soldados salgan como mano de obra calificada. Hay que hacer una escuela de técnicos. Por eso es que el plan está entre 15 a 25 años para poder agarrar y tener más carreras técnicas, creando las bases para la Carlos, industrialización del una de país. las cosas que siempre hablas es acerca de la corrupción. Y Todo el problema de la corrupción. hay dos temas en cuanto a la corrupción. Cuando llega un nuevo gobierno, empieza a perseguir, a veces ya no, porque los pactos de impunidad son así, empieza a perseguir a los del gobierno pasado o a los enemigos políticos. ¿Qué va a pasar en el gobierno de Carlos Pineda con respecto a sus las personas que están empleadas en el Ejecutivo y que pueden estar en alguna otra parte del gobierno? Bueno, mira, ese es mi problema más grande ahorita. Yo soy un lobo solitario. Yo no tengo ni componendas ni protección, no tengo protección política alguna. No tengo acuerdos con ningún partido político, porque ellos se dividen el pastel desde antes, en las elecciones. Pero entonces no piensas que te van a cooptar y que te van a llenar por todos los espacios y que te van a obligar y extorsionar. Tendría que ser yo muy inútil y no creo que sea inútil yo para que pase eso. O sea, yo tengo, como tú dices, y ese es mi valor agregado, que yo lo he hecho en lo privado, ahora lo voy a hacer en lo público, pero es lo mismo. O sea, tendría que yo ser muy inútil para que me deje manipular por algún sector. Por eso no le debo nada a nadie, ni le recibo dinero a nadie, porque no quiero compromisos. Yo no soy títere de nadie. Y sí, tengo firmeza para poder ir a cumplir y ejecutar mi función y mi trabajo. ¿Ni Joviel Acevedo? Joviel, es que otra vez Joviel Acevedo, pobre, ya me dio duro el otro día. Miren, Joviel Acevedo representa a un sindicato de maestros, pero hay más sindicatos. O sea, el otro día, de casualidad, y lo voy a aclarar, no fue a propósito, yo iba a hacer otro trámite y me trabé y en un lado y regresé por otro y no pude pasarme
la manifestación de los maestros tan lindo, las maestras, gracias por el cariño. Queremos mejorar sus condiciones, no van a trabajar más como están diciéndoles, simplemente queremos crear más plazas, pasarlas al 011, tratar de hacer un convenio para porque nuestros niños no tengan, porque miren, los maestros y el sistema educativo, y mi plan está bien bonito, es la base para el desarrollo de cualquier país. Sin educación no hay desarrollo, eso lo sabemos. Entonces tengo que tener una buena relación con los maestros, tienen que estar bien motivados para poder hacer su buen trabajo. Y Joviel Acevedo, por ejemplo, esa huelga, ¿qué fue? Nada. Simplemente que el Congreso quería pasar los fondos de pensión que tiene acumulado el Banco de Guatemala, para decirlo bien sencillo, a una banca privada a ganar intereses. ¿Y qué pasó? Le dijeron a los maestros que el banco iba a quebrar y se iban a perder su dinero. Que quiebra un Banco de Guatemala privado de los grandes es casi imposible. O sea, la Superintendencia de Bancos está haciendo un buen trabajo para proteger al ahorro, y el sistema bancario y financiero del país es uno de los mejores de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hicieron huelga? Porque simplemente dijeron, no querés, no querés. Lo que pasa es que no toman en cuenta, solo hacen cortinas de humo. Si los maestros no querían el dinero ahí, que lo dejen donde está y no pasa nada. ¿Por qué hacer huelga? Esa es falta de capacidad de los administradores del Estado, en este caso puede ser el ministro o la ONSEC, de no poder negociar y escuchar a su gente. Pero yo he trabajado con miles de personas. A mí me hacen un paro, 500 personas, y yo lo resuelvo en 15 minutos. ¿Por qué? Porque me presento, o me apersono, como quieran decirlo, hablo con ellos, les hago conciencia, si tienen razón, qué bueno, y si no tienen razón, nada. Aquí se trata de escuchar a todo el mundo. Entonces yo no voy a tener problemas de huelga, yo no los voy a tener. Para mí que es pura manipulación. Pero bueno. Candidato Pineda, sigamos hablando del tema de generación de empleo. Usted ha propuesto en lo que ha presentado en su plan Pineda y lo ha dicho en otros espacios y en mitines, usted ha propuesto la descentralización de la industria. Es decir, que ya la industria, digamos, no esté tan focalizada acá en el departamento de Guatemala o en la ciudad capital, y llevar industria a los departamentos del país para generación de empleo y así pues frenar la migración. Pero eso, ¿cómo lo pretende hacer? ¿Cómo llevar industria que sea más atractivo instalarse, qué sé yo, en el Corredor Seco, en las Verapaces? ¿Cómo planea hacerlo? Vaya que no me preguntaste de dónde va a salir el dinero para eso, como me preguntaron por ahí. No necesitas dinero para hacer una ciudad industrial. Mira, solo necesitas voluntad política y poner de acuerdo a los involucrados en el tema. Te dije que ya tenemos cómo desarrollar. Yo quiero desarrollar 3 ciudades industriales, ciudades completas y no municipales, ya no van a ser municipales. ¿Cómo? Ya tengo identificados los 3 espacios. Lo malo es que si lo digo van a ir a comprar todas las tierras de allá ahorita, pero espérense, todavía no he llegado. Que es en los llanos de Escuintla, que ya, de hecho ya se está volviendo una zona industrial porque ahí no se da el cultivo de la caña. Entonces es una zona muy grande que agarra Escuintla y Santa Rosa. Entonces, determinando que eso sea zona franca, incentivos fiscales, las empresas se van a ir a hacer ahí. Al irse la empresa a montar sus plantas ahí, hay que darle vivienda a los trabajadores. Después vienen los bancos, los centros comerciales, todo eso es automático. Solo es de generar e impulsar las condiciones para que haya inversión ahí. La otra está en el occidente, porque esa es importante, y esta es la más importante, porque para llegar a esta ciudad tengo que desarrollar el anillo de occidente, que es una de mis mega obras que vamos a hacer con APP, Alianza Público-Privado, que es de una zona que se va a determinar industrial y franca entre Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, por el Valle del Motagua. Ustedes saben que el Motagua nace en Santa Cruz de Quiché, más al norte un poquito, ya determiné la zona, me la fui a volar, ya más o menos la identifiqué en el mapa. Vamos a hacer una autopista que conecte al rancho y a San Raimundo aquí para Guatemala. Y de esa parte tenemos que conectar a la costa sur por las vías que ya existen, ampliación de vías, por lo menos media vía para bajar a San Felipe de Tauleu, de Quetzaltenango. Eso se le llamo yo el anillo de occidente, que puedas irte por San Lucas y regresar por San Raimundo. Y conectarla al rancho para que vaya a los 2 mares. El rancho en el Progreso, que es una zona muy árida, agrícolamente, pues un poquito más minería ahí, está en el centro del país, la misma distancia para el Atlántico y para el Pacífico. Entonces, tú solo dale las condiciones para que las empresas tengan que invertir y el resto sale solo. A propósito que mencionó Escuintla y tema de carreteras, de ganar usted la presidencia, ¿cómo va a abordar
el tema que se ha puesto en boca de todos desde la semana pasada, la autopista Palín-Escuintla. ¿Considera que el Ministerio de Comunicaciones debe de seguir administrando esa autopista o levantaría de nuevamente un concurso para que otra empresa o la misma Marnos se haga cargo de esa autopista? Fíjate que el problema es que ahí tenés que involucrar al Congreso. Ya el Congreso determinó darla en concesión. Estuve analizando el otro día y no está tan mal en el sentido que por lo menos no regalaron todo como fue la otra, ¿verdad? La de Palín-Escuintla regalaron todo, o sea, el ingreso, por cierto, un mal negocio, el ingreso al Estado era muy bajito. En esta no, en esta el 60% le queda al Estado, de los ingresos privativos, en este caso de la concesión. Pero usted se refiere a la de Escuintla, Puerto Quetzal. Yo le digo el tramo Palín-Escuintla, la que recién acaban de entregar el 1 de mayo. Pues esa ya la liberaron, por volverle a poner peaje va a estar bien difícil. Yo creo que ese desgaste político no me lo voy a agarrar yo el primer año, se queda así libre. Aunque dejaron dos problemas, porque no tenemos ya el ingreso que teníamos, aunque sea poquito, de la concesión, y nos va a tocar buscar dinero para mantenerla. Ojo con eso, fue una mal medida. Si lo hubieran bajado por lo menos a la mitad el cobro del peaje y le hubieran dejado un autosostenimiento solo para mantenimiento de la carretera, eso hubiera sido fantástico. Pero como son políticos, no son empresarios y quieren quedar bien con el pueblo, ese es el problema de Guatemala. Licenciado Pineda, luego de una entrevista en una universidad en donde hubo un momento tenso con la entrevistadora, usted en su TikTok refirió que la forma de ser de los orientales es muy particular y que, bueno, son así, gritones y un poco agresivos. Pero agresivos, no. Ya en el ejercicio de la presidencia, ¿cuál sería su política de diálogo, principalmente para áreas muy complicadas como, por ejemplo, Nahualá y Santa Catarina y Zahuacán? ¿Y cuál sería su relación con la prensa? Teniendo en cuenta que siempre, como usted ya nos dijo, somos críticos. Cada vez me estoy mejorando en mi tema. Lo que pasa es que nadie nace sabiéndolo, muchachos. Yo me he ido perfeccionando. Si ustedes se dan cuenta, yo no soy el mismo que cuando empecé. O sea, yo he ido aprendiendo, yo no tenía experiencia cuando yo estar en una entrevista y menos en la televisión. Si yo vengo del campo, de la finca, de estar con la gente, de conocer sus problemas, de la ciudad, pues con mis amigos y etcétera, familiar, iglesia. Yo, televisión ahora y estar así como que ser foco de atención de todo el mundo, jamás. Entonces yo me he ido perfeccionando. Y mi relación con la prensa es importantísima porque en mi gobierno la prensa va a tener abierta. Ahí está que la prensa, en el Congreso no dejaron entrar a la prensa cuando el tema de Joviel Acevedo. ¿Qué pasó? En una política de gobierno abierto eso no lo van a poder hacer, porque va a ser una política de Estado que obliga a todas las entidades, por ley, cuando el Ejecutivo deja una política, obliga a las entidades centralizadas, municipales y autónomas a cumplir con la misma política. Y en mi política de gobierno abierto la prensa va a estar adentro todo el tiempo, con un corresponsal ahí transmitiendo en vivo todo el actuar de los funcionarios públicos. Se van a acordar que son servidores públicos. ¿Y su propuesta para abordar las áreas conflictivas? Mira, yo estuve analizando ya Nahualá y Iztahuacán. Es algo bien complicado, es algo ancestral. Hay gente de Nahualá que está en territorio de Iztahuacán y viceversa. Y ellos quieren que ahí sea este y ellos quieren que ahí sea ese. Problemas de agua, pues eso lo podemos resolver. Problemas de dimitir, pues a mí lo que se me ocurre es que hagamos un solo municipio los dos. Es lo que se me ocurre. O sea, pongámosle el nombre combinado. Ahora va a ser problema cuál ponemos primero o cuál ponemos el otro, o nos inventamos otro nombre. Pero eso es algo tan... O sea, no hay una razón real de un conflicto y por eso es el problema. No están los dos pensando que están en Guatemala. A partir de esa propuesta, licenciado Pineda, ¿usted restituiría, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Secretaría o el Sistema Nacional de Diálogo? Restituir. Sí, porque restituiría, porque el presidente Yamatei prácticamente las eliminó y creó una sola, que es la COPADE. Mira, hay un problema en el sistema de gestión. Entre más secretarías, entre más entidades haciendo lo mismo, más costos fijos hay. Por eso el dinero no alcanza. Nosotros tenemos que reestructurar. Por ejemplo, en mi plan de salud, de atención primaria, que son puestos y centros de salud, ahí podemos involucrar temas de CESAN, temas de nutrición, del CADIS, de un montón de instituciones que se dedican a lo mismo, de diferentes ministerios. Todo eso tenemos que simplificarlo para que se aproveche el dinero. Porque cada institución necesita un gerente, una secretaria, una oficina, rentas. No, ya estamos eficientizando y reduciendo la burocracia del Estado. Esa es mi experiencia empresarial y laboral que tengo.
lo primero que haces es reestructurar una empresa para evitar los costos fijos. Los costos fijos te matan cualquier negocio. Volviendo al tema económico, y usted ha sido muy enfático en sus redes sociales en un mensaje categórico que seguramente no le ha acarreado a muchos amigos, y es el tema de que usted se propone oponer tajantemente a los privilegios, y ha hablado inclusive de eliminar algunos aranceles a Barreras no importadores. arancelarias. Aranceles o barreras, también barreras no arancelarias a importadores, por ejemplo, de granos básicos. ¿De qué granos básicos estaríamos hablando y qué son esas barreras no arancelarias, para que nos aclare un poquito eso? Dos cosas son prioridad, coyunturalmente, mundial, geopolítica, seguridad alimentaria y seguridad energética. Ambas cosas hay que garantizarlas al país. Mientras nosotros no tengamos la capacidad de producir todo nuestro alimento, tenemos que liberar la importación del mismo para poder inundar por oferta y demanda y mantener los precios regulados. El tema es que poco a poco tenemos que ir recuperando la productividad del país para poder garantizar la seguridad alimentaria. Por eso es que hay una importación de México de maíz, pero es maíz blanco, a diferencia del maíz que se importa por barcos, que es maíz amarillo, que sirve para alimento de aves y de animales. El maíz blanco, que sirve para alimentar a nuestra población. A mí no me gusta la importación de maíz de Canadá o Estados Unidos, que son especialistas en producir, pero porque es un maíz transgénico que está bien que se use para los animales, pero para los humanos necesitamos un maíz que no sea transgénico. ¿Por qué? No sé, pero bueno, empecemos por ese tema. Hablando de competitividad, usted menciona en su plan Pineda, en el tema, por ejemplo, aduanero, la instalación de cámaras personales en los vistas aduaneros o en funcionarios públicos. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, mira, es que el problema es que los negocios sucios se hacen a escondidas, bajo la mesa. Esta cámara, lástima, no la traje hoy. Esta cámara, que me costó $200, la compré porque estaba transmitiendo a la nube directamente todo el tiempo. O sea, no, aparte no la está guardando, además tiene una tarjeta que la guarda, pero está transmitiendo a la nube, entonces no hay edición. Y lo que pasa es que esa va a ser suficiente prueba para una evaluación del desempeño. Aquí el problema en Guatemala, y debería ser, y ese es parte del plan aspiracional que tengo que usar con el Congreso, de evaluación del desempeño de los funcionarios públicos, aunque sea de elección popular. ¿Por qué tienes que quedarte con un alcalde 4 años y no sirve? Al primero echarlo a la chingada. Entonces hay que hacer un tema ahí, pero esos cambios en la ley que no puedo yo ofrecerlos ahorita. Pero sí puedo desde el Ejecutivo exigir por la política de gobierno abierto que todo funcionario público además tenga su cámara, policías, guardias privados, cualquier funcionario público, interacción con el civil puede ser grabado incluso por el civil. Y, por ejemplo, ¿cómo enfrentaría usted, digamos, los pactos colectivos de trabajo en ese sentido? Porque es difícil, uno puede tener buenas intenciones, pero se enfrenta, por ejemplo, con los sindicatos, más de 60 sindicatos en el tema de educación, más de 40 en el tema de salud. ¿Será que ellos van a realmente a permitir ese tipo de medidas que les permitan la evaluación de desempeño? ¿Qué haría usted si, por ejemplo, le empiezan con... Mejor serían sindicatos de SAT, sindicatos de los que... Sí, digamos. Bueno, mira, la ley es la ley. O sea, una protesta se puede hacer con algo que sea justificado, pero si está en la ley, es ley. Y hablando de protestas, que no quiero dejar pasar esto, ¿qué pasa, por ejemplo, con los bloqueos? Cuando hay protestas, usted ya tuvo un problema, e inclusive fue encarcelado por esto. No, jamás estuve preso. ¿Estuvo? ¿No estuvo preso? ¿No lo consignó la policía? No, ni me pusieron chachas. Esa foto que sale ahí, no es chacha, yo estaba viendo el teléfono. Ah, bueno. O entonces, algo, pero no, es decir, nunca me pusieron y las esto chachas. fue que se fue para adelante con su carro contra un manifestante. ¿Qué podemos hacer con esos bloqueos? Sí, ¿Qué no podemos pueden hacer hacer con estos bloqueos que constantemente nos interrumpen la economía y tienen tantos costos en el país? No hay que permitir los bloqueos. O sea, nadie puede atropellar el derecho de otro. Tú puedes protestar porque está en la ley, pero tus derechos llegan hasta el límite donde ya le afectas el derecho a otro. Y está la libre locomoción, que es un derecho de todo general. Entonces, ¿por qué se hacen los bloqueos? Por una mala administración, una mala negociación. O sea, porque no tienen ese hábito, porque no tienen esa capacidad los políticos. Entonces yo no voy a permitir bloqueos. Antes de un bloqueo yo primero resuelvo el problema. Para 2023 se identificó con el presupuesto general de la Nación, el incremento para el Ministerio de Educación era de más de 720 millones de quetzales. La mayoría de esto era para arriba del escalafón, más para el pacto colectivo. Y mientras tanto, la educación tiene problemas en calidad, en instalaciones, en cobertura. ¿Qué piensa hacer
Carlos Pineda, en caso de llegar a la presidencia, con esos incrementos y con los sindicatos de maestros? Hay que incrementar el presupuesto en educación. O sea, mi plan se basa en una estrategia global del gasto. Hay que invertir dinero donde hay que invertirlo. Y desde el 2008 se ha incrementado el presupuesto en educación solo en pago de salarios, para pactos colectivos, como te dice. Pero se perdió el acompañamiento, valija escolar, tecnificación, compra de computadoras, remozamiento de escuelas. Todo eso hay que incrementarlo también para poder remodelar nuestras escuelas. Yo quiero incluir el desayuno y el almuerzo de nuestros hijos, porque queremos ayudar a la desnutrición crónica y queremos ayudar a la desnutrición y a la economía familiar, además de fortalecer para que la madre pueda trabajar también y capacitarse. Tenemos que incrementar la mano de obra para tener más productividad en nuestro país. Y todas las madres están contentas. Yo lo he evaluado y lo he preguntado, porque mi plan no es ocurrente. Mi plan es con una muestra y preguntando a la población. Por supuesto, esta descentralización. Esto también incluye cosas como tecnología, computadoras, tablets, en inglés. Inglés obligatorio, por eso necesitamos más tiempo y más maestros capacitados. Ahorita, por ejemplo, se está abriendo en Villanueva, y he estado hablando con ellos, también hay un grupo. ¿Sabías que hay una gremial de call centers? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se quejan conmigo que no tienen mano de obra calificada. La gente no sabe hablar inglés, los patojos no saben hablar inglés. Y para un primer empleo, las call centers pagan mucho arriba del salario mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque el dinero es inversión extranjera de la buena, porque es dinero que entra al país, no es de la mala, va cuando sacan el dinero. Entonces nosotros necesitamos capacitar, trabajo hay y va a haber más. Lo que necesitamos es capacitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a las personas económicamente activas para que desempeñen un trabajo y dejen atrás un poquito la economía de subsistencia únicamente. Carlos, usted ha dicho que quiere negociar con los maestros, pero no negociar con Joviel Acevedo. Y no, yo no dije eso. Yo lo que es que la pregunta, mira, es que la pregunta que hacen es ¿qué vas a hacer con Joviel Acevedo? ¿Yo qué tengo que hacer con Joviel Acevedo? Mejor pregúntame qué vas a hacer o cómo vas a negociar con el sindicato de maestros. Es que pero no lo representa él. ¿A mí? A uno de... No, a mí no, porque no soy maestro. No, o sea, no representa él a uno de los sindicatos más importantes. Sí, por supuesto. Miren, hay que buscarlo entonces y juntarse con Joviel Acevedo y ver qué es lo que quiere, o ver qué tiene en su corazón, qué pensamiento tiene, porque el tema hay que ir a resolverlo. ¿Será que no, Joviel Acevedo, el problema es que solo lo utilizan los políticos para hacer cortinas de humo, o será que sí? Él dijo en el discurso, a pesar de que me llamó idiota, dijo que por mis niños, entonces que haga la huelga el sábado y el domingo, no entre semana, porque si es por sus niños, que no se pierda. Y un índice para medir la educación de los hijos es que no haya un faltante en periodo escolar de clases. Entonces, hay muchos maestros que tienen que ir a la montaña. ¿Y qué pasa? Los maestros tienen que ser local del lugar para que no tengan gastos extras. Y si no, dales viáticos. O sea, si tú vas a mandar una comisión a otro lado, tenés que darle viáticos. Igual que a la policía. La policía tiene que ser local de su localidad. Y si no, dale viáticos si va a ir a una comisión. No le dan viáticos, los jefes les exigen dinero. Esa corrupción de la policía es tremenda. Y ahí andan manipulando, hasta salió un actor ahí haciéndose pasar por policía. El tema con la policía es que los usan los jefes. Por eso los jefes están enojados conmigo, pero los policías no. O sea, la tropa no está enojada conmigo porque ellos saben que ellos están siendo utilizados. Les piden 20,000 quetzales por entrar a la academia. Les exigen una cuota. El comisario de barrio para estar ahí tiene que dar 300,000 quetzales al mes arriba de gobernación. La corrupción en gobernación es tremenda. ¿Y eso quién pone al gobernador? El presidente. Entonces el presidente tiene que poner al ministro de gobernación de lo más profesional que se encuentre para que podamos sanear. Cuando la cabeza es sana, el cuerpo es sano. Si la cabeza es corrupta, todo lo demás es corrupto. Mejorar las condiciones a nuestros policías. Tengo que gobernar con mis policías. Es más, yo voy a andar con ustedes capturando, yo voy a andar con ustedes. Yo soy de acción. A mí no me metas a una oficina. A mí sacame al campo en todas las áreas. Ahora bien, candidato Pineda, hablando del tema de la desnutrición crónica infantil, han habido esfuerzos a lo largo de los últimos 4 gobiernos y ninguno ha dado resultados. ¿Cómo piensa usted enfrentar ese problema? Bueno, mira, un tema que quiero aclarar. Desnutrición crónica infantil para la población. Yo no sabía mucho de eso, obviamente las palabras y los tecnicismos que usan los indicadores, índices, eso los vas a ir aprendiendo. Pero bueno,
ustedes como críticos sí saben de eso porque siempre lo preguntan en todos los medios de comunicación como para ver si dice el candidato sabe qué es eso o no sabe qué es eso. Yo no es que lo sepa todo, pero aprendo rápido. El tema de nutrición crónica infantil empieza en la gestación de la madre. Es por eso que yo estoy concentrando y descentralizando, obviamente, la atención de salud de primera intención o primaria, como quieran llamarle. Puestos, centro de salud, CAIMIS, miren, ya me sé los nombres de todos ahí. Ahí está el CADI, que es de la SOCEP, que también le invierte en nutrición. Ahí está el Mineduc, también tiene otra institución que le invierte a la nutrición. Todos por su lado trabajando y no hay una unificación del esfuerzo. Entonces, por eso nosotros vamos a modernizar, a darle presupuesto y a través de los puestos, centros de salud, CAIMIS, vamos a ayudar a la madre desde que está en gestación para que pueda nutrirse y nutrir a su criatura que lleva adentro. Además de que los índices, oigan esto, y me están criticando en las redes por eso, que dicen que de cada 2 niños, 1 tiene desnutrición crónica. Y yo dije, eso no es cierto, porque yo voy al interior y los niños están bien. Esa estadística es del 2015 y no se ha actualizado hasta la fecha, hace 8 años, y por obligación hay que hacerlo 4 años, y es lo primero que voy a hacer yo para demostrarles si es cierto o no. Otra, incluye una muestra de niños de 1 o de 0 a 5 años, y a mí me hicieron la pregunta de todos los niños. Entonces, ojo con eso. Todo lo tergiversan y todo lo cambian. No tengas pena, vamos a atender y vamos a bajar los índices, que son índices de un país subdesarrollado, la desnutrición crónica. ¿Y sabes por qué? Porque eso lo que hace es ciudadanos que no tienen la capacidad y el desarrollo para poder aprender y desarrollarse. Ese es el problema en Guatemala. Y es parte del subdesarrollo. Usted ha hablado acerca, me llama la atención, ha hablado acerca de, en este tema de desnutrición crónica y tema de alimentación, ha hablado de los silos de INDECA. Los silos de INDECA fue todo el paquete de empresas que se privatizaron a finales de los años 90. Usted ha hablado de que el Estado tiene que buscar otros recursos. ¿Usted entonces está hablando de crear empresas públicas? Uy, papá, me perdí en la pregunta. Empresas públicas. Empresas públicas. El programa de INDECA ya existe, eso no me lo estoy inventando. Pero los hilos de INDECA fueron, digamos, parte de las empresas del Estado privatizadas. Ya los vendieron. No, lo que vendieron fueron los terrenos donde estaban los hilos de INDECA. Ahí en la Atanasio Sur hay un centro comercial. O sea, vendieron algunos, no todos. Hay varios en el interior de la República que todavía están. Pero terrenos municipales y de gobierno hay bastantes para poner silos. De eso ni te preocupes, si a eso te refieres. Vamos a construir silos dentro de los propietarios del Estado. Y en cuanto a que el Estado tiene que agenciarse de otras formas de recursos, ¿crearía usted entonces empresas públicas? Sí, por ejemplo, Telgua. O sea, no crearla, ya existe. Para crear algo así tenés que usar al Congreso. Yo no puedo comprometerme con el Congreso. O sea, el Congreso yo lo quiero anular lo más posible. Yo tengo que trabajar sin el Congreso. Y si me toca usar el Congreso, tengo que usar el pueblo para que el pueblo le exija al Congreso. Existe Telgua, que puede ser la tercera, y ahorita ya me eché de enemigo a Comcel y a Telgua. Existe Guatel, perdón, que todavía es del Estado, que inyectándole recursos, financiamiento, puede ser la tercera compañía de comunicación del país, porque las otras 2 ya se acomodaron, ya no cambiaron equipo, ya no tenemos buenos servicios y ahí requiere de competencia fresca. Y eso va a generar muchos ingresos para el país también. Ya existen, solo es de hacerlo con inteligencia. Lo que pasa es que los políticos no saben de eso o reciben dinero para que no lo hagan. Ese es el problema. Por eso la corrupción. Por eso privatizaron TCQ, Puerto Quetzal. Acabaron con la empresa de Puerto Quetzal, una de las más modernas que teníamos en el país. Y hicieron TCQ para que otro gane dinero y no el Estado. O sea, es que no es de inventarse el agua azucarada, es solo de ser correcto y trabajar en vías de que el Estado sea rico y no sea pobre. Estamos en vivo y en directo a través de Canal Antigua. Estamos conversando con el candidato presidencial del Partido Prosperidad Ciudadana. Repórtese a través de redes sociales con la etiqueta Destino 2024. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Estamos ya de vuelta acá en Destino 2024, en vivo por Canal Antigua. Varios televidentes se reportan de diferentes departamentos del país. También nos están viendo en vivo por las redes sociales desde Estados Unidos. Varias ciudades se están reportando con el hashtag Destino 2024. Bueno, candidato Pineda, salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos temas en concreto que la población está hablando ya de cara a las elecciones y que le cuestiona a los candidatos. Veamos. Sí, el transporte sí sería un buen punto a tocar porque sí hay lugares en los que sí falta y a veces tocaría
irse en taxis colectivos y eso sí siento que peligroso, ¿verdad? Tema de transporte. Candidato Pineda tiene hasta 1 minuto para responder a este tema. La Dirección General de Transporte, en su ley orgánica, me permite como presidente arreglar el problema de transporte intermunicipal, de municipio a municipio. Guatemala como capital, como ciudad, tiene muchísimas ciudades dormitorio alrededor, el cual sí la voy a arreglar, diseñando las rutas adecuadas, acá, yo es que yo me estoy viendo, las rutas adecuadas, y ahí sí puede tener intervención, y es función del presidente. El problema es del transporte municipal dentro del municipio. Ahí sí yo no tengo injerencia, a excepción de que lo que pasa es que el Congreso le decretó a Transmetro un subsidio de 80 millones, creo yo, y ahí no tengo yo injerencia. Puedo colaborar con la municipalidad y con los alcaldes que queden para invertirles desde el Estado lo que sea necesario en un transporte público. Pero, ojo, el transporte de Misco a Guatemala, de Villanueva a Guatemala, de Zacatepeques a Guatemala, de Palencia a Guatemala, ese sí lo voy a arreglar. Vamos ahora con otra inquietud de un ciudadano en las calles de esta capital. Veamos. Sabiendo que es un productor de empleos, ¿qué plan tiene para que el trabajo, el empleo llegue al pequeño y mediano empresario y sea productivo, seamos productivos y seamos beneficiados con el trabajo? ¿Qué le responde a este televidente, candidato? Entendí que está preguntando cómo hacer para generar empleo a través de la pequeña empresa. Es correcto, miren, sí. El tema de los emprendedores, que le podemos llamar así, o pequeños empresarios, necesitan el apoyo financiero, el acceso al capital, para poder desarrollar los negocios. Fue el éxito de mi vida que tuve acceso al créditos bancarios para poder poner mi primer negocio y así consecuentemente ir creciendo. No puedes crecer sin financiamiento. El problema del financiamiento es que está vedado única y exclusivamente para la gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque la superintendencia de bancos te pide capacidad de pago y garantías, y es algo que no tiene cuando uno empieza a emprender. Es por eso que yo desarrollé el programa de préstamos a la palabra, en donde se va a analizar el proyecto que sea viable, factible, para poder dar el financiamiento a un proyecto que vaya a salir adelante por sí mismo. Candidato Pineda, hablemos ahora de seguridad. Security. ¿Cuál sería su propuesta para enfrentar el crimen organizado, principalmente en los delitos de extorsiones, narcotráfico, redes de violadores, pornografía infantil, crimen organizado en general? Cumplir la ley con voluntad política. El problema es que los políticos, como andan chuchos por el pisto, o ajambados, o esta palabra no les gusta porque ya la sacan de contexto, pero yo he usado la palabra muertos de hambre refiriéndome a esos corruptos, pero no es que se estén muriendo de hambre, ellos tienen dinero para comer. O sea, es un término muy chapín, ¿no? Pero ellos hacen componendas con el crimen organizado, le reciben dinero al narcotráfico, al crimen organizado, y entonces son sus aliados. Entonces lo que necesitas es llegar sin compromisos y no tener componendas con el crimen organizado y ir a hacer tu trabajo. Tú sabes que el MP y la Policía Nacional Civil, DIJICRI, DIJICI, todas las instituciones de la policía ya tienen identificados al crimen organizado, las células de delincuencia. Lo que ellos necesitan es ir a actuar, es que el presidente les ordene, bueno, a capturarlos, decretar un estado de excepción y trabajar, que es lo que está haciendo El Salvador, es lo único. O conseguir las leyes del Congreso para hacerlo. Y accionar en colaboración con el organismo judicial, ese es un tema importantísimo, muchachos. El OJ, que es independiente. Es independiente, pero no lo elige el pueblo, lo elige el Congreso. Entonces hay mucho tema ahí. Lastimosamente así está la ley, es un problema que tenemos en Guatemala, por eso hay cooptación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se pelean por el OJ. Pero yo sé que voy a conseguir jueces, pero pulcros, jueces honrados, justos, para que puedan emitir orden de cateo y orden de captura y prevenir el delito. Aquí hasta que no te matan, no te investigan. Y se supone que ya saben, cuando hay un crimen, la policía ya sabía que se iba a cometer el crimen. Voluntad política, papá. Al plantear que utilizaría estados de excepción para gobernar, esto implica la suspensión de garantías constitucionales. ¿Utilizaría el ejército? Hay limitadas, ¿verdad? ¿Utilizaría el ejército en tareas de seguridad ciudadana? Claro, el ejército va a las calles, sobre todo en las áreas de alto riesgo,
para fortalecer a la Policía Nacional ¿Y Civil. cómo fortalecería su formación? Porque no están entrenados para escenarios Pero el sistema, citadinos. el Ministerio de la Defensa tiene sus propios recursos y podemos activar un plan de entrenamiento civil para los soldados y que puedan colaborar con la PNC para incrementar la fuerza, sobre todo, policíaca. Antes de continuar con el tema de seguridad que es tan importante y nos aflige a los guatemaltecos, quisiera un poquito que nos aclarara, porque me resulta un poquito confuso. Por un lado, en el Plan Pineda nos habla de, digamos, eliminar burocracia, que podría ser hasta reducción de funcionarios públicos. Correcto. Pero por el otro lado nos habla de que podría considerarse que tener a Guatel como una nueva empresa, como un nuevo competidor en el área de telecomunicaciones. Correcto. O mantener a la EPQ, la empresa portuaria Quetzal. ¿Y cuál es su concepto? Usted por ahí lo vi en las redes sociales que hablaba sobre el tema de la nacionalización del transporte de la energía eléctrica. Listo. ¿A qué se refiere usted con eso? ¿Eso no comprometería contratos ya que existen de la empresa privada? Bueno, mira, para empezar, en el Guate está a la venta. He estado evaluando si se compra combinado con alguna empresa de inversionista de la nación y el Estado, o con condiciones que no permitan, diferentes, que no permitan el abuso de los cobros excesivos de energía eléctrica y sobre todo la no inversión, porque es que piensan que pusiste un cable y un poste y va a durar ahí toda la vida. No, hay que darle mantenimiento a nuestras líneas y en el Guate no está cumpliendo, no lo está haciendo. Entonces, lo ideal es que todo el transporte de energía pase al INDE. Eso es lo ideal, que todo el transporte de energía pase al INDE y que se libere la distribución, comercialización y generación como está actualmente por el tema de generación, por ejemplo. Las generadoras, por ejemplo, están libres y hay que mantenerlas en un mercado libre, oferta y demanda. Hay otro tema ahí, el presidente, porque todo lo tengo que estudiar, muchachos, el presidente pone la terna de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y a través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es la encargada de evitar los abusos de Energuate, vamos a trabajar. Lo que pasa es que Energuate, de alguna manera, a la terna de ahí, puede estar circulando un dinero bajo la mesa ahí. Y digamos, en el uso de su iniciativa de ley como ejecutivo, ¿usted podría considerar presentar al Congreso de la República una propuesta para la legalización de alguna droga o de todas las drogas? No, yo no creo en drogas. Yo creo en combatir las drogas a través de educar a nuestros niños en las escuelas y enseñarles que las drogas son veneno, como lo hice con mis hijos. Ahí está mi hija Paulina, jamás ha usado drogas, espero. ¿Y por qué? Porque la eduqué desde pequeña a que el bien y el mal. Hay que educar a nuestros niños para no perder nuestra sociedad. ¿Se puede ganar esa guerra si Estados Unidos la ha perdido? Estados Unidos, ¿qué guerra? Desde el presidente Reagan no he visto que hayan educado a nuestros niños para no a las drogas. Ahora, ojo con eso. El tráfico internacional no tenemos la capacidad para pelear con carteles. Eso es algo que los Estados Unidos tendrá que ponerle un alto a la medida que ellos consideren. Cuando estamos hablando acerca de la justicia, dijo Carlos Pineda, yo siempre he sido una persona que no le gusta la injusticia. No. Y entonces, hay varios sentidos. Ya empezamos a hablar acerca de los jueces, pero también del Ministerio Público y otras instancias de investigación. ¿Qué hacemos con la parte de la justicia que le corresponderá al presidente Pineda en caso de llegar? Tú sabes que el problema de la justicia es que Guatemala ha crecido en población, sobre todo, y entonces hay que atender a nuestra población, pero no hay suficientes jueces, no hay suficiente personal, no hay suficiente presupuesto en el OJ. Yo sí puedo darle más presupuesto al OJ para que contraten más jueces. Le quiero dar la cárcel preventiva para que ellos manejen en la cárcel preventiva, que ellos accionen, que empiecen a trabajar. Hay que darle presupuesto a los OJ y que empiecen a trabajar bien. Y la Contraloría tendrá que hacer tu trabajo ahí con el OJ, porque yo no puedo, es un órgano independiente, pero sí voy a colaborar muchísimo con los jueces, con los OJ, para que manejen un presupuesto más alto y puedan dar un mejor servicio a la población. Así de simple, ya lo investigué, ya sé, ya platiqué, porque yo tengo mi plan que ha sido retroalimentado conforme a las necesidades de la población y el bien común es el fin de ese plan. Y en cuanto al sistema penitenciario específicamente. Mira, es tema, hay políticos que viven de la talacha de los presos, es increíble, es que la corrupción está en todos lados. Bueno, son 36 años de cada vez más corruptos los gobiernos. El sistema penitenciario, perdón, a veces se me traba la lengua, o la lengua la traba, simplemente, primero hay que depurar y hay que capacitar y hay que recuperar y controlar las cárceles. Tú entras, poner los bloqueos de señal, remodelar y construir las cárceles en el mismo sitio, no llevarlas a otro lado porque es un problema que nadie quiere cárceles en las comunidades.
Entonces tú puedes darle para abajo, darle para arriba y todo, pero tienes que remodelar y ampliar. Hay capacidad para tener 7,000 privados de libertad y hay 25,000. Entonces, ¿cómo quieres que no estén hacinadas las cárceles en unas condiciones precarias? No es que sean pobres los presos, pero pobres los presos, vamos ya. Entonces hay que también trabajar, invertirle al sistema penitenciario y no permitir ya privilegios, o sea, cero privilegios, además de separar a los presos según el nivel de peligrosidad de cada uno. No puedes meter a alguien que tuvo un accidente ahí con alguien que asesinó a otro, o sea, eso hay que separarlo, hay que administrar bien las cosas. O que no le pasaste la pensión a tu mujer y te vas al preso por eso junto con mareros o juntos con extorsionistas. No se puede, José Carlos. Tenemos que administrar bien las cosas con sentido común. Poder, voluntad política es lo que se requiere en este país, nada más. Ahora bien, candidato, a propósito que lo menciona, el tema de las maras. El tema de las maras es un tema que día con día los pequeños comerciantes medianos, y bueno, vimos recientemente hasta una cadena de pizzas en Villanueva tuvo que cerrar, Domino's Pizza tuvo que cerrar su agencia en Villanueva por el tema de las extorsiones. Las maras acechan a los guatemaltecos día con día, descuartizan mujeres, es un tema bien complejo. Hay, digamos, en la región una tendencia a voltear a ver a El Salvador y el plan implementado por Bukele. ¿Usted haría algo igual o qué haría? Definitivamente es lo que hay que hacer y hay que hacerlo regionalmente. El problema es que las maras migran. Entonces, si El Salvador les está dando guerra a las maras, se están viniendo para Guatemala. Ya la semana pasada o esta semana fue noticia que agarraron un marero de El Salvador. Ya están viniéndose para acá. Honduras ya tiene también la ley antimaras y Guatemala no se puede quedar atrás. El problema de la delincuencia hay que combatirlo regionalmente. Fronteras realmente no hay. Somos 3 países conectados en toda su extensión, pues para paso y control de fronteras, solo de comercio, pero realmente migración puede haber por cualquier lado. Sí haría lo mismo que el presidente Bukele en El Salvador. Ahora, el presidente Bukele ha recibido... De hecho, ¿sí? perdón, ya se analizó la misma ley de antimaras que él metió para meterla aquí en el... Lo que pasa es que no la hemos querido meter porque ya la tenemos, porque es muy parecida a las condiciones de El Salvador y de Guatemala, pero obviamente no va a pasar porque no van a hacer quedar bien los 160 diputados ahí, pero es una iniciativa de ley que se va a meter en su momento con todos los diputados de Prosperidad Ciudadana. En el tema de las extorsiones, ¿cómo piensa usted hacer frente a eso que día con día, la semana antepasada, veíamos la historia de un muchacho que puso una venta de pupusas y por no pagar la extorsión lo fueron a acribillar delante de su familia y delante de sus clientes? Historias como esas se cuentan por decenas día con día. ¿Cómo le va a hacer frente usted a las extorsiones? Es el mismo tema. O sea, tenemos que capturar a los militantes. El otro día, y ya da miedo tocarlo en serio, el otro día andaba en Villanueva y se me subió en una caravana y se me subió un marero al pick-up. El tipo se cortó los dientes en forma de tiburón. El tipo no tenía tatuajes en los brazos, me imagino que los tenía en el pecho. No lo podía identificar, fornido. Un tipo con una mirada diabólica, súper drogado. Se me sube, te tengo controlado. Y me dice así, ¿qué vas a hacer con los mareros? Te tengo a la vista. O sea, es un riesgo bastante grande que tiene el país. Y lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. En la medida que la ley nos permita, hay que capturar a los delincuentes. Conversando siempre en el tema de seguridad, cuéntenos cómo va la investigación, su investigación respecto de esas denuncias o inclusive que llegaron a ser amenazas de muerte. No son amenazas. Salió a luz el plan directo y ahora ya estoy sospechando más fielmente de parte de quienes son por el área de influencia de matarme. Ya la fiscalía, estaba en la Fiscalía de Crimen Organizado y lo pasaron ahora a la Fiscalía de Narcoactividad. O sea, ya el MP tiene identificado los grupos que fueron contratados. Estaban siendo investigados por otro tema de narcos y pistas clandestinas. Y ahora pues ya vieron que fui a mi gira con el PT, me llevé un ejército, porque me tengo que cuidar. O sea, el plan, no sé si lo anularon o no, pero la orden la dieron en su momento. Ojalá que no se les ocurra hacer algo, porque están hablando de un problema internacional. ¿Sigue ofreciendo la recompensa de los 300,000 quetzales? Sí,
ahí está la recompensa. Estuve averiguando si es legal o no, y si es legal que yo pueda ofrecer una recompensa por el que me ayude. La recompensa más bien es capturar al intelectual, o sea, que los agarren y que colaboren, ¿verdad? Pero no puede usted capturarlos. Lástima que no. Y hablando ya, nos queda muy poco tiempo, candidato. Guatemala tiene un problema, cerca de un 70% de personas en la informalidad. Eso y usted viene, digamos, del sector Buenísimo. empresarial. Eso es lo que está funcionando. ¿Qué hacemos para integrar a esas personas? O, por ejemplo, ¿cómo califica usted la actitud de la SAT que constantemente ataca a las personas que ya están formales, que ya están registradas? ¿Cómo resolvemos este tema? Bueno, mira, eso es lo más importante, pero lo más importante para activar el desarrollo económico. Una persona con un empleo formal está en una planilla del ICS. Ese es el requisito para que el empleo sea formal, es estar en una planilla del ICS. Y el 80% de las personas no lo está. Entonces, estamos creando y sabemos cómo hacer un seguro universal. Cualquier persona va a poder ser atendida por un hospital del ICS, y el ICS, cuando le pregunte dónde trabaja, él va a decir el nombre del patrono y el ICS le va a pasar la factura si no está afiliado y pagando ICS. Ninguna empresa se va a arriesgar a no tener su planilla en el ICS. Además que con eso logramos incrementar la recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque la planilla del ICS sirve para reducir el pago del ISR. Y con decisiones así se van a animar a muchos empresarios a tener gente en su planilla, o se van a cerrar las empresas. Nadie va a cerrar una empresa que esté generando dinero. La empresa que genera dinero nadie la cierra. La empresa que no genera dinero la cierra. Carlos, en las prioridades de materia de política exterior, ¿cómo será la relación del gobierno de Carlos Pineda con Estados Unidos, China, Rusia, Taiwán, Israel y con la Agenda 2030? Mientras Estados Unidos siga siendo nuestro mayor consumidor y que nos agarre el 60-70% de las exportaciones son para Estados Unidos, nosotros tenemos que tener una buena, nadie se va a pelear con la cocinera, tenemos que mantener una buena relación con los Estados Unidos, y los Estados Unidos, su política extranjera es pro Taiwán y nos toca ese tema. El día en que Estados Unidos nos deje de comprar nuestros productos o nos limite a nosotros un comercio exterior, pues tendremos que buscar otro mercado. ¿Y con la Agenda 2030? La Agenda 2030 estuve analizando y es un gallo gallina, tiene 17 ejes de diferentes índoles, muchos muy buenos. El tema ambiental sobre todo, que a mí me enamora y me apasiona el tema de cuidar el medio ambiente. Qué lástima que no pudimos hablar de eso, tengo bastante en mi cabeza, y sobre todo estamos diseñando y agregando cada vez más el tema ambiental. Tengo un segmento solo del Ministerio de Ambiente en el Plan Pineda, porque es un problema para el desarrollo del Ministerio de Ambiente. Pero también incluye cosas que nosotros como conservadores no podemos tolerar. Y bueno, además que no está permitido en nuestras leyes. Bueno, llegamos ya al final de este espacio. Candidato, tiene usted 1 minuto para dirigirse a la audiencia. Gracias, mis amigos, por estar atento a mi quehacer. He sido víctima de, ya ahora los enemigos, por ejemplo, los enemigos políticos entre ellos se unieron para atacarme, todos redirigieron los cañones hacia mí, se están inventando cualquier cosa, no le pongas atención a los net center y a la campaña negra. Si alguien tiene una prueba por escrito de que yo no soy confiable, que la demuestre. Nosotros estamos trabajando y cada vez somos más los guatemaltecos que nos estamos uniendo en esta revolución electoral para ganar en primera vuelta sin financistas, sin venderle el alma al diablo, sin compromisos, para poder ejercer las funciones reales de un presidente, que es cuidar a su nación y sacar adelante a la familia guatemalteca. Vamos a sacar del subdesarrollo a este país, desarrollando la economía familiar desde abajo hacia arriba. Y todo se irá en un camino hacia el segundo mundo y primero Dios al primer mundo. Saludos, amigos. Antes de finalizar, candidato Carlos Pineda, ¿estaría usted anuente a participar en un debate acá en Canal Antigua? Debate sí. El foro es lo que hicimos ahorita, prácticamente, exponer nuestras ideas y todo. El debate es sacarnos los trapitos al sol y agarrarnos. Pues si la audiencia lo quiere, con mucho gusto, yo soy capaz de agarrarme con cualquiera. Yo ya vi los foros que hicieron, son unos ineptos, realmente son unos copy-paste, lo que están copiando mucho de lo mío, qué bueno que aprendan, pero realmente los candidatos a la presidencia de Guatemala dejan mucho que desear. A mí me encantaría, como guatemalteco, que hubieran por lo menos 4 candidatos responsables, honestos y buenos, pero no lo hay. Así que no tenemos muchas opciones.
Pero sí lo aceptaría. ¿Qué fecha? Dejémoslo para el final porque la campaña está demasiado dura. O sea, yo no paro, no he descansado. Hoy me dio deshidratación. Estuve 2 horas con sueros ahí en la casa para poder cumplir con ustedes, casi les cancelo. Pero gracias a Dios, a pesar de estar deshidratado todo el día, creo que nos fue bien. Bueno, muchas gracias, candidato Carlos Pineda. A ustedes en Canal Antigua, gracias por su preferencia. Recuerde, mañana, 7:30 de la noche, usted tiene una cita con Destino 2024 en vivo por Canal Antigua.